rebobinamos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muy bien, ¿cómo están? Muy bien. Me parece excelente, esa es la actitud, con esa energía. Muy bien, entonces van a estar súper atentos y presos a esta importante charla titulada Actuemos ya, juntos podemos marcar la diferencia. En esta charla ustedes van a recibir una información muy importante con respecto a la violencia hacia los niños y adolescentes. Y para ello contamos con especialistas del Centro de Emergencia Mujer. Les voy a presentar, en este caso se encuentra la señora Lady Bullón Alcalá. La recibimos con fuertes aplausos, por favor. Muy bien, y también el señor Juan Ábalos Serasnifor. Ok, recibimos con fuertes aplausos. Ellos nos van a brindar una información muy importante para que ustedes también estén con la prevención hacia sus menores. ¿Está bien? Muy bien. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Primero agradecer la invitación a la institución educativa. Nos presentamos, nosotros Juan, la que habla Lady, trabajamos en el servicio Centro de Emergencia Mujer, que es un servicio que es parte del Programa Nacional Aurora, específicamente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El día de hoy estamos aquí para poder conversar un poco con ustedes sobre una temática muy importante, que es el tema de la prevención de la violencia en el hogar. Va a haber dos temas. La primera parte lo va a abordar mi compañero Juan, porque es muy importante que primero, antes de hablar sobre las modalidades de violencia, sobre algunos, también conocer un poco sobre las rutas de atención, porque nadie está ajeno a pasar una situación de violencia. Podemos ser observadores, tal vez algún caso de violencia en la familia o en la comunidad, etcétera. Tenemos que conocer cuáles son los servicios del Ministerio de la Mujer que les brinda a ustedes atención específicamente en esos casos. Mi compañero primero va a abordar un tema que es muy importante, que es el concepto de la violencia. Antes de empezar con el tema, tenemos que definir un poco sobre el concepto de lo que es la violencia y sobre el impacto de la violencia. Entonces, le voy a dar el pase a mi compañero Juan, que va a brindar la primera parte de la exposición. Muy buenas noches, papás, mamás. Complacido de estar en este colegio, en esta institución educativa. Ya hace 2 semanas tuvimos la suerte de poder dirigirnos a los docentes. Una excelente acogida, y ahora con ustedes, y es importante de todos modos que nosotros, como parte del CEN, ustedes saben de que los CENS, Centro de Emergencia Mujer, brindan acompañamiento profesional a todas las víctimas de violencia familiar y sexual. Por violencia familiar, ahí creo de que si hablamos de familia, estoy involucrando a todos los miembros de la familia, hombres y mujeres, padres, madres, hijos, el hecho de que de repente tú convivas, quizás con lo que llaman roommates ahora, con compañeros de habitación o de cuarto, ellos también están considerados dentro de lo que es familia. Entonces, realmente, cuando hablamos de violencia familiar, estamos abarcando un espectro muy amplio. De repente, por ahí muchas veces se piensa que tan solo se está pensando en las mujeres. No, también en los integrantes del grupo familiar. Entonces, el CEN brinda ese acompañamiento profesional a todas las víctimas por violencia familiar y violencia sexual. Sabemos de que dentro del CEN existe un área de atención cuando la violencia ya se ha dado. Uno recurre allí y recibe la atención adecuada, pero nosotros, junto con Lady, trabajamos en el área de prevención y promoción. Buscamos anticiparnos a la violencia. Creo que es una labor, bastante fuerte, porque hay mucha resistencia respecto al tema de violencia. Yo pretendo en esta reunión, esta parte que a mí me concierne, reflexionar con ustedes sobre ciertos temas y después darles una propuesta. Yo, aparte, dentro de lo que es mi labor dentro del CEN San Miguel, y como parte también de los servicios del Programa Nacional Aurora, yo estoy a cargo de una intervención que involucra exclusivamente a una población masculina adulta, que se llama Hombres por la Igualdad. Entonces, esto es adentro de los servicios del CEN, dentro del Programa Aurora, dentro del Ministerio de la Mujer, y es parte del esfuerzo del Estado peruano en involucrar a los varones adultos en esta lucha contra la violencia. Tradicionalmente se había involucrado tan solo a las mujeres, o se involucran tan solo a las mujeres, pero desde el 2018 y a nivel nacional, en 142 distritos en todas las regiones,
ya está presente hombres por igualdad y se funciona como piensa. Pero para no desviarnos y traer a colación el tema que nos moviliza en este momento, siguiente diapositiva por favor. El tema central aquí es el tema de la violencia. Y de seguro podría yo decir de que nosotros mencionamos este término por lo menos una vez al año, en alguna circunstancia. Violencia como sustantivo, como adjetivo, pero finalmente lo mencionamos. Entonces, sin embargo, yo sé de que este tema de la violencia, pese a los esfuerzos que se hacen, esta violencia todavía no se erradica, y eso se debe a los diferentes sesgos que cada uno de nosotros tiene respecto a esta. Es decir, cada uno tiene una idea muy particular de lo que es violento. De repente por ahí una madre de familia puede pensar, no, pero yo tan solo le di una cachetada, eso no es violencia. De repente eso es para que se calme y haga las cosas que tiene que hacer. En las redes a veces vemos personas de repente de mi generación o personas adultas que hablan de repente ya de manera testimonial, que dicen, yo soy un ser humano, una persona de bien, productivo, porque mi padre me puso mano dura y por eso yo soy una persona correcta, ¿no? Recibí mis buenas palizas y por eso yo soy una persona de bien, ¿no? De repente por allí, algún padre de familia piensa de que decirle burro a su hijo tampoco es violencia. Entonces, como vemos, cada uno de nosotros tiene un sesgo, tiene una idea muy particular de lo que es violencia. Y justo eso hace difícil que podamos enfrentarla, porque obviamente cada uno finalmente lucha contra aquello que supuestamente piensa que es aquello que debemos evitar. Entonces, para aterrizar y para todos partir de un punto de partida similar, es importante preguntarnos qué es violencia. Entonces, a partir de eso creo que podemos entender todo lo demás. Si yo les digo, si les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes? ¿La violencia es buena o es mala? ¿Qué dirían ustedes? Mala. Sin embargo, estoy seguro de que nosotros la cometemos. Curioso, ¿no? Pese a que es mala, de seguro nosotros, obviamente no por maldad, sino porque finalmente está normalizada, la cometemos. Ahora, entiéndase que la violencia no necesariamente implica una cachetada o un golpe, esa es la violencia física. Pero la violencia más insidiosa, la más frecuente, es la psicológica, en toda su variedad. Y ahí sí yo podría decir de que todos, ¿no?, incluyéndome, la cometemos. En la medida de que uno sea más consciente, en esa medida uno podrá evitarla y podrá cuestionarse. Pero no es de que uno soy una persona que cometa violencia, porque hemos respirado, hemos bebido, hemos comido, bebemos de eso día a día, y obviamente nosotros también hemos crecido dentro de ese marco de violencia. Pero vayamos a la definición de violencia. Me gustaría escucharnos ideas, lluvia de ideas. ¿Qué es violencia? ¿Qué se le viene a la mente? No lo piense, por acá. ¿Qué es violencia? Golpes, por acá. Insultos, por allá. Gritos. Acciones que afectan a uno. Agresiones, por acá. Agresividad. Bueno, todo lo que ustedes han dicho es cierto, ¿no? Golpes, insultos, acciones que afectan a otro, ¿no? Entiéndase violencia como toda acción u omisión, porque yo al dejar de hacer algo, yo también puedo ser violento. Es decir, si es que a mí se me ha encomendado algún tipo de responsabilidad o de control, y yo al dejar de hacer eso, yo puedo impactar negativamente en la integridad física, psicológica de alguien. Yo, por ejemplo, si soy padre y me entero de que mi hijo necesita cierto tratamiento médico y yo, por desidia, negligencia, descuido, por las razones que sean, yo dejo de hacerlo, esa acción, esa omisión va a impactar negativamente en su salud física, ¿o no? Si yo no lo alimento, también igual.
Entonces, entiéndase violencia como toda acción u omisión que causa daño, maltrato, sufrimiento, eventualmente la muerte de alguien. Entonces, hasta aquí no hay mayor sorpresa. Quiero de que todos tienen eso más o menos claro. Sin embargo, en la violencia se consideran dos variables importantes. Y aquí sí creo que es importante prestar atención. La primera, en la violencia siempre hay un ejercicio de poder. Uno verifica siempre una jerarquía, un ejercicio de poder. Yo, papá, mi hijo. Obviamente, yo soy adulto, a mí me asume una responsabilidad frente a él, ¿no? Yo soy más fuerte, entonces obviamente estamos en una situación de disparidad de poderes. Yo puedo más. Entonces, si es que yo hago algo que pueda dañarlo, maltratarlo, obviamente eso es violencia. Y también la segunda condición tiene que ver con el hecho de que la violencia siempre es deliberada, intencional. La vez pasada, mi hijo vino con su libreta llena de rojos y yo de cólera, la verdad, porque sí, me cuesta pagarle el colegio y yo, la verdad, enfurecido y como todo padre correcto, lo que hice fue dar una cachetada. Pregunta, ¿con esa cachetada yo pretendía acariciarlo o pretendía yo hacerle sentir el dolor, el maltrato, la frustración que ellos sentían? Finalmente, intencional. Se cumplen las dos condiciones de la violencia: el ejercicio de poder y, lo segundo, la intencionalidad, lo deliberado que implica la violencia. Entonces, no es cualquier cosa que me cause dolor violencia. Tiene que darse en una situación de disparidad de poder, de un ejercicio de poder, en la cual la persona que ejerce la violencia es consciente que está causando dolor, sufrimiento, malestar. ¿No? Típico ejemplo: en mi centro de trabajo, mi jefe es un negrero, la verdad yo ya no sé qué hacer, me hostiga, me paga poco, yo me siento saturado. Estoy frustrado, estoy a punto de estallar. Pero llego a mi casa, abro la puerta de mi hogar, de mi casa, abro y me desquito con mi esposa y con mis hijos. Pregunta: ¿por qué no lo hice antes? ¿Con quién es el causante de mis malestares? ¿Por qué? Porque es el jefe. ¿Y eso qué implica? Una jerarquía. Claro, finalmente yo sé, porque obviamente cada uno hace una evaluación muy rápida, ¿no? De que con esta no me meto, porque obviamente ahí yo pierdo, estoy en una posición de desventaja. Pero llego a casa y ahí sí, yo tengo la posición de poder y obviamente los gritos, los maltratos que yo doy, yo soy consciente de que esos van a causar malestar, sufrimiento de los demás. Entonces, violencia. Entonces, eso es importante reconocer. De padres hacia hijos, de profesores hacia alumnos también, porque obviamente hay una responsabilidad, somos adultos, hay un compromiso que los profesores asumen. Entonces, entiéndase de que la violencia siempre va a implicar un ejercicio de poder, y no porque el poder sea malo, sino porque nos da a nosotros la facultad también, obviamente como adultos que somos, de eventualmente, si no somos conscientes de ese poder, de generar un daño. Pero obviamente también podemos hacer lo contrario. Podemos lograr hacer florecer a una persona, que esa persona avance, que nosotros convertirnos en guías en las vidas de esas personas. Y aquí me voy a permitir, en todo caso, también señalar de que lamentablemente el tema de la violencia, sobre todo eso va a tratarlo Lady, la violencia sexual está siendo pan de cada día en nuestra sociedad, en espacios considerados seguros como la familia, lamentablemente. Y San Miguel, como distrito mesocrático, no es la excepción. Entonces, qué importante de que ustedes, papás, mamás, estén sensibilizados frente a este tema. Sepan qué hacer y sobre todo creo que recurran a fuentes importantes para que ustedes se nutran
de información valiosa. Creo que de otro lado también mucho daño hace el hecho de que este tipo de temas tan trascendentes, porque el impacto de la violencia no solamente queda en lo anecdótico, en el momento, sino también en un impacto hacia nuestra vida futura. En el tema respecto de que muchas veces nuestra fuente de información respecto a estos temas de repente son los temas de farándula o los programas de farándula, nos enteramos a partir de lo que finalmente dicen ciertos personajes, sacamos conclusiones cuando no. Creo de que este tema de la violencia que se hace tanta incidencia en los últimos años y que tiene un impacto tan negativo, creo que es importante tomarlo con mucha seriedad, porque yo, sin conocerlos a ustedes, amigos, amigas, podría casi asegurar de que todos aquí, adultos, profesionales, buenos padres, buenos hombres, buenas mujeres, de seguro todavía arrastramos algún tipo de impacto producto de la violencia que nosotros hemos recibido cuando hemos sido niños o niñas. Siguiente diapositiva. Justo hoy haciendo una visita a un varón, un muchacho joven, 30 años tendría, y me hablaba acerca de sus intenciones de trasladar su experiencia, siendo él padre soltero inicialmente, ahora está con una señora, está involucrado, tiene un tema con ella, de transmitir sus conocimientos respecto, sus reflexiones respecto a la paternidad. Pero me comentaba acerca de cómo fue su experiencia cuando fue niño. Producto de una familia, de un padre machista, una mamá sumisa, y después cuando él es adulto se involucra con una señora de la cual obviamente no tiene buen recuerdo porque considera de que finalmente esa persona lo maltrató. Y haciendo la reflexión finalmente, ¿hasta qué punto esa primera experiencia en la cual él veía maltrato, veía sumisión, veía ejercicio de poder, veía machismo, hasta qué punto eso, cuando uno es niño, lo toma como patrón, como modelo, y uno busca repetir esa misma situación cuando es adulto? Yo recuerdo mucho el caso, cuando trabajaba esta intervención en Villa El Salvador, y a veces de repente colocarme este chaleco llamaba la atención, y por ahí me preguntaban, ¿y a qué se dedica? Y me acuerdo, subía a un mototaxi, y era conducido por Jonathan, hasta ahora me acuerdo, de 22 años. Y Jonathan le expliqué lo que hacía y me hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué será de que a mi actual pareja, que es bien tranquila, le voy a permitir decir el término que utilizó, yo la humillo, yo la golpeo, y es bien tranquila? La anterior sí era una bandida y también me la golpeaba. Y después de unos segundos él me dice, ¿no será acaso porque yo veía de que mi papá golpeaba a mi mamá y mi tío hacía lo mismo con mi tía? Él, si me está preguntando algo, es porque él tenía algún tipo de duda o algo como que no encajaba para él. Y él, luego de una breve reflexión, me da la respuesta. Y claro, finalmente si lo que él ha expectado ha estado expuesto a violencia en lo que ha recibido, no tiene más recursos o no tiene más bagaje que sencillamente desarrollar esa violencia posteriormente en sus relaciones. Nosotros nos movilizamos por patrones. Entonces, creo que es importante entender eso. Ahí está el poder que nosotros tenemos para con nuestros hijos. No tanto en lo que yo le pueda decir, sino finalmente en cómo yo actúo. Porque la violencia no queda tan solo como un hecho anecdótico. De repente pensamos con los niños, no, ya se va a olvidar, es niño. O no sabe, no entiende, ¿no? Me comporto de una manera de repente inadecuada con ellos, utilizando de repente un lenguaje también cuestionable, bajo la idea de que son niños. Pero todo eso finalmente queda. ¿Cuántos de nosotros todavía arrastramos algún tipo de sufrimiento producto de la violencia que hemos recibido cuando hemos sido pequeños o pequeñas? Evidenciado en nuestras dificultades en la elección de pareja, en nuestros problemas de socialización,
en nuestros problemas o episodios de ansiedad o depresión, en nuestros miedos, cada uno sabe. Entonces, la violencia no queda tan solo como una anécdota o algo que se olvida, sino de seguro todavía la tenemos con nosotros en este momento. Entonces, ahí está el impacto de esa violencia en nuestra salud física, en nuestra salud psicológica, emocional, en nuestro proceso de socialización, en los procesos de aprendizaje. Muchas veces, muchos niños, muchas niñas con mal aprovechamiento probablemente también expecten o sean víctimas de violencia. Y ellos también. Esta reflexión, amigos, y este aclare respecto al tema de la violencia pretende justo que todos nosotros partamos de un mismo punto, en la cual obviamente entendamos el impacto de la violencia y qué es violencia, y que no permitamos darnos sesgos, como dije al inicio de repente a manera de ejemplo, no, pero tan solo es una cachetada, no, pero tan solo le estoy diciendo esto, ya se va a olvidar. No, finalmente todo eso impacta. ¿Sabían ustedes inclusive de que la exposición constante a violencia en niños pequeños puede alterar sus estructuras mentales? ¿Sabían eso? Hasta ese punto. Uno piensa que como finalmente es algo externo, eso no va a impactar en nuestro organismo. Sí impacta en nuestro organismo. Y no me refiero a un moretón, sino finalmente al funcionamiento de nuestras estructuras. ¿Cuántas mujeres, porque bueno, menciono mujeres porque de repente es lo más recurrente, envueltas dentro de un ciclo de violencia, en la cual muchas veces de repente, a pesar de la violencia que reciben, consideran de que ellas tienen la culpa, de que de repente recibieron esa violencia porque no fueron lo suficientemente afectuosas o cuidadosas. Terrible el hecho de que finalmente, pese al hecho de yo ser violentado, encima yo pienso de que yo tengo la responsabilidad. Y eso es también obviamente por un tema de aprendizaje, pero hasta qué punto también eso altera nuestro propio funcionamiento. En los ciclos de violencia, siguiente por favor. Y no pretendo en todo caso centrarme mucho en esto, pero un poco para dar explicación, porque esto también tiene que ver con muchas ideas respecto a lo que nosotros conocemos como amor, ¿no? Dentro del ciclo de la violencia se dan 3 etapas. En la primera se da la acumulación de tensión, en la cual se dan manifestaciones de violencia de baja intensidad, ¿no? Es como de repente haciendo una comparación con el agua que comienza a hervir en una tetera, comienza a calentarse, todavía no hierve, pero está allí. De repente ese ambiente pesado, en la cual de repente hay insultos, malas caras, hay tensión. Y muchas veces, si es que ya ha sido recurrente este ciclo, muchas mujeres de repente buscan sobrecompensar en cuidados hacia la pareja para que este no estalle, como que caramba, estar muy atentas y tratar de no molestarlo para que la situación no se le escape de las manos. Hasta que, bajo cualquier circunstancia, estalla, hierve el agua, se da la explosión. Y obviamente después de que hierve el agua, ¿qué pasa con esa agua? ¿Sigue hirviendo? Se enfría, ¿no es cierto? Y viene el arrepentimiento, ¿no? Viene la luna de miel, en la cual obviamente el agresor pide perdón, promete, muchas veces la víctima quiere escuchar esas promesas, y es una temporada bonita de repente, ¿no? En la cual de repente la situación se torna como al inicio, ¿no? Pero como esto es un ciclo en el cual muchas veces hasta nuestro propio organismo se acostumbra a vivir, vuelve nuevamente la acumulación de tensión, y así puede ser de que muchas parejas que conozcamos están envueltas en este ciclo de violencia, en la cual, si se han dado cuenta, de seguro hay 2 elementos
que son opuestos, pero que finalmente conforman parte de esa idea que para nosotros es amor. Por un lado, la violencia, pero por otro lado, lo que nosotros denominamos amor. Y para muchas parejas, hombres y mujeres, de repente, eso es el amor. Y eso evidenciado en frases comunes como, si no has llorado es porque nunca has amado, o el amor te hace sufrir. De repente, si hemos visto papá y mamá, pues dentro de este ciclo de violencia, hemos visto de que discutían y después se abrazaban. Uno de niño dirá, pues, de eso se tratará, pues, ¿no? El amor. Y uno busca una pareja similar y finalmente se involucra en un ciclo de violencia en la cual obviamente los hijos están expectando esa situación. Y seguro ellos, por aprendizaje, tomando ese patrón, irán una pareja que es amor. No es mala suerte, no es de que te guste el golpe, sino para ti, finalmente, esa es la idea del amor. Entonces, tantas cosas tenemos nosotros que cuestionar respecto a la violencia. Cómo esta afecta inclusive nuestra vida adulta. Y esto cómo impacta también en la vida de los más vulnerables, nuestros niños y nuestras niñas. Espero en todo caso, ya la información que Lady le va a dar, creo que también importancia es ya más precisa, datos de importancia para ustedes como papás, como mamás, como cuidadores. Creo que es importante manejar esa información. Sin embargo, aquí yo quiero hablarles un poco acerca de la propuesta. Les había dicho de que yo estoy a cargo de una intervención que se llama Hombres por la Igualdad. Hombres por la Igualdad. La siguiente, por favor. Busca trabajar con varones adultos. Tradicionalmente, el trabajo había sido tan solo con mujeres. Y dentro de la ley 3036-4, en uno de los lineamientos, habla acerca de la necesidad de involucrar a los varones en la lucha contra la violencia. Por las razones señaladas acá, pero también por razones históricas y razones estadísticas. Y aquí yo quiero en todo caso de que ustedes también entiendan de que más allá de nuestras experiencias que podemos tener como individuos, creo que lo más cercano a la realidad siempre van a ser los fríos números. Y algo que se repite en nuestro país es de que de cada 100 casos de violencia que se reportan en nuestro país, en 85 de ellos, la víctima suele ser alguien de sexo femenino. No, pero yo he visto muchas mujeres que sí, que son bien malas, le golpean a los varones, sí, son maltratan, se aprovechan. ¿Cierto? Las hay. Y para eso también obviamente nosotros tenemos que señalar y obviamente evidenciar esos casos de violencia. Pero hablamos de una relación de 85 a 15. Y al decir mujeres, me estoy refiriendo también a las niñas, a las bebés, a las niñas pequeñas. Es terrible realmente, y bueno, nosotros no pertenecemos al área de atención, pero escuchar comentarios de nuestros colegas de atención en los cuales se abren fichas de usuarios de 2, 3, 4 años. Entonces abarca esa población, a la mujer en todas las etapas de su vida. Cuando digo 85, me refiero también a las menores. Y de cada 10 casos de violencia que se reportan en nuestro país, en 9 de ellos, el agresor suele ser una figura masculina. Como para reflexionar. Y eso tiene que ver no porque nosotros seamos unos desgraciados, somos malos por naturaleza y las mujeres son las santas. No. Parte del hecho de que la violencia es un problema estructural, cultural, es decir, aprendido. Porque si todos los hombres fuésemos violentos, eso hubiese sido con todos los que nos antecedieron, con los actuales y con los que vienen. Pero no, hay hombres que no son violentos, entonces eso indica de que es aprendido. Hemos aprendido ya a normalizar la violencia. Y eso tiene que ver mucho con la crianza, con los mensajes diferenciados que se dan en nuestro proceso de socialización.
Y justo dentro de lo que es la labor de Hombres por la Igualdad, además de sensibilizar a los varones en estos temas, buscamos que estos varones cuestionen toda una serie de creencias y mandatos que nosotros hemos recibido. Y para lo cual, siguiente por favor, aquí a los varones presentes les ofrezco una de las estrategias dentro de Hombres por la Igualdad, que se denomina Entre Patas. Es un espacio de diálogo y reflexión para varones adultos que se ofrece de modo virtual todos los días jueves, 8:30 de la noche, a través de un enlace WhatsApp que yo comparto, y junto con los varones que se enlazan a esa hora, lo que hacemos nosotros es dialogar y reflexionar sobre diferentes temas relativos a la violencia, en búsqueda de alternativas saludables a los problemas de pareja y de crianza, ¿no? Es un servicio, una de las tantas estrategias que ofrecemos nosotros. Esta de repente es la que se mantiene todavía virtual y es la que de repente se ha sostenido más en el tiempo. La iniciamos en plena primera ola, en el 2020, en septiembre también, y hasta ahora la venimos desarrollando siempre jueves, 8:30 de la noche. Evidentemente, las mujeres, ustedes, amigas, no van a poder estar presentes. Sin embargo, ustedes son importantes aliadas dentro de esta lucha porque, a decir verdad, nosotros los varones muchas veces somos muy resistentes a involucrarnos, o solemos ver esto como que es algo que no nos toca, y allí las mujeres de repente pueden animar a los varones de sus entornos para participar, a la pareja, a los amigos, a los vecinos, porque finalmente todos merecemos tener una vida sin violencia. Y es importante de que todos realmente nos involucremos en esta situación, por las razones que justo he señalado, por la reflexión que he pretendido hacer con ustedes, ¿no? Y algo, ya para terminar y darle el pase a Lady, quiero terminar con lo siguiente, porque creo que también es importante delimitar eso, ¿no? Una de las ideas fuerzas es de que el único responsable o la única responsable de la violencia es quien la ejerce. Eso es importante señalar. Puede parecer obvio, pero muchas veces cuando alguien es violentado, muchas veces dentro de la evaluación que hacemos nosotros de la situación, sacamos al victimario y queda sencillamente la víctima, la cual es señalada como culpable. O de repente la justificamos, ¿no? Justificamos la violencia. Algo habrá hecho, pues, ¿no? Por algo no le han pegado. En la cual nuevamente volvemos a señalar a la víctima como la responsable. O de repente, nosotros como padres, le di una cachetada a mi hijo y le digo, es que tú me haces reaccionar así. Finalmente, ahí yo estoy desplazando esa responsabilidad como adulto, como hombre adulto, yo, colocándola en él porque él me hace que yo actúe de la manera. Cuando el adulto, supuestamente, el adulto maduro, es responsable de lo que hace, de lo que dice y lo que siente. Y no pretender de que otro es el responsable de mis acciones. Entonces, quiero enfatizar eso, porque en realidad lo mejor, uno de los regalos más grandes que podemos nosotros darles a nuestros hijos es nuestra calma. No está mal el hecho de colerizarse, sentir cólera, es saludable inclusive, pero otra cosa muy distinta es llegar a la ira y a partir de esa cólera ejercer violencia, decir algo o hacer algo de la cual después nos arrepentimos. Creo que la calma es lo que en todo caso nos puede llevar a ser mejores personas y evitar la violencia. Si no puedo encontrar calma, busco ayuda. Pero no me puedo justificar en que, caramba, tú me haces actuar de esa manera. Yo como adulto, hombre, padre, madre, adulto, tengo que buscar las maneras, yo como adulto, de enfrentar esa situación, para no generar justo lo que he pretendido reflexionar con ustedes. Les agradezco mucho el tiempo, la paciencia y bueno, de seguro si hay preguntas al final vamos a poder responderlas. Gracias.
Bueno, Se hace tarde. vamos a proyectar un video spot. Esto es de la campaña Actuemos Ya, antes de iniciar con la segunda parte. Ya, se hace tarde, se hace tarde. Tranquila, que todavía no llega Roberto. Oye, tranquila. Ven, justo acaba de llegar tu tío. Ya, hijita, te vas a quedar con el tío Roberto, ¿ya? Te portas bien, ¿ya? Pero papá, Hola, Roberto. Hermano. Micaela, saluda a tu tío. Hola, Micaela. Las niñas y ascendentes están en peligro. Atiende las alertas, no las dejes pasar. Micaela, Hijita, actuemos ya. Salvemos a las niñas y adolescentes de la violencia sexual. ante un caso de violencia sexual, denuncie en cualquier comisaría y llama a la línea 100. Gobierno del Perú. ¿se puede poner PPT? Bueno, el video spot que ustedes han visto es en el marco de nuestra campaña. El año pasado, 2023, fue el año con mayor reporte de casos de violencia sexual a nivel nacional. Como Centros de Emergencia Mujer hemos atendido un aproximado de 23.000 casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes. Entonces hemos tenido una alta cifra y bueno, San Miguel no es ajeno a esa realidad. Luego les voy a mostrar también las estadísticas de los casos que vamos atendiendo. Y justamente es por esa razón que el año pasado hemos lanzado esta campaña Actuemos Ya, con el objetivo de poder sensibilizar a toda la comunidad frente a esta problemática que lamentablemente afecta a muchos niños y niñas en nuestro país. La siguiente, por favor. Esto es las estadísticas de este año hasta julio de este año, de enero a julio, y si ustedes pueden apreciar, como Centro de Emergencia Mujer hemos atendido 34.508 niños de 0 a 17 años víctimas de violencia física, psicológica y sexual. Y si vemos en el tema de violencia sexual, hemos atendido 12.240 casos. Entonces tenemos una cifra alta. Ahora, esos son casos de niños y niñas y adolescentes que han sido derivados al servicio del SEN, salvo sea por oficios de la Fiscalía, del Poder Judicial o de algunas instituciones. Pero imagínense los casos que no son denunciados, los casos que son ocultos, las cifras se elevarían mucho más, ¿no? Ahora, en San Miguel, la siguiente, por favor. En lo que vamos de enero a agosto hemos atendido 435 casos de violencia, pero si ustedes pueden apreciar, por grupo etario hemos atendido 178 casos hasta agosto, ¿no? 178 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia física, psicológica o violencia sexual. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde creen que ocurren los casos? ¿Dónde creen que se susciten más los casos? ¿En el hogar o fuera del hogar? En el hogar, ¿cierto? Es una realidad triste, pero es la realidad. Y justamente en el tema de la pandemia, en el año 2020-2021, que hemos estado en casa, ¿no?, cuidándonos, justo fue el año donde se ha visibilizado más aún también los casos de violencia en niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué mensaje nos ha dado eso? Que lamentablemente el hogar no cumple como papel protector de los niños y niñas y adolescentes. Entonces, justamente en ese año hemos recibido bastantes reportes de casos a través de los servicios del Ministerio de la Mujer, donde muchos niños y niñas pedían algún tipo de apoyo o de ayuda porque eran víctimas de violencia en su hogar. Ahora, ¿por qué existen tantos casos de violencia? Justamente Juan les explicaba que parte también el tema cultural, ¿no? Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar justamente esto. ¿Por qué hay tanta violencia? Porque somos muy tolerantes a la violencia. Justo el INI, en el año 2019, se hizo un estudio sobre la percepción de violencia que tenemos como sociedad frente a los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y si ustedes pueden apreciar, el resultado fue el 58.5%. ¿Qué quiere decir esto? 6 de cada 10 personas que estamos sentados en este momento tenemos
contra niños, niñas y adolescentes. ¿En base a qué? En base a las creencias a las cuales nosotros nos hemos sido educados, ¿no? Muchos padres y madres todavía piensan que usar el castigo físico hacia un niño o niña adolescente es el único medio para poder, entre comillas, corregirlos. O tener un niño que cuando sea un adulto derecho, como dicen, ¿no? Aún todavía repetimos algunos patrones o algunas pautas de crianza inadecuada que tal vez nosotros mismos de niños hemos recibido. Y también porque hemos aprendido a normalizar la violencia, que ya pensamos que es algo normal. Como lo decía Juan, ejercemos violencia, pero siempre culpamos a la víctima, más no la persona que ejerce violencia se responsabiliza por sus actos. Y como sociedad es así. Si ustedes ven un noticiero, ven una noticia, como sociedad somos muy críticos frente a la víctima, más no la persona que ejerce violencia. Entonces, yo les invito a ustedes pueden ingresar en Google, ponen encuesta ENARES y hay algunas preguntas que ustedes van a poder informarse un poco más sobre este estudio. Una de las preguntas también que decía acá es prácticamente el 30% refería que si se enterase de un caso de violencia sexual es mejor no actuar, ¿no? Entonces ahí también tenemos una respuesta de la indiferencia como sociedad de tantos casos que existen, pero a veces nos callamos. Un claro ejemplo de esta niña hace 3 meses que fue asesinada por parte de su madrastra en Barrios Altos. No sé si ustedes han visto ese reportaje de esa niña. Todos sabían, todos los vecinos y vecinas conocían el caso, pero nadie hizo nada, nadie reportó nada. Incluso la familia materna, si bien es cierto la niña había fallecido su mamá, pero la familia materna sabía las condiciones que vivían, pero nadie hizo nada. Entonces, lamentablemente esta niña tuvo un triste final siendo asesinada por parte de la madrastra a golpes ante la indiferencia de toda una comunidad, ¿no? Entonces, como sociedad nos hemos vuelto tan indolentes y justo una de las respuestas es esa, ¿no? La tolerancia social tan alta que existe en nuestro país frente a la violencia. La siguiente, por favor. Y justo acá está una de las preguntas que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, ¿qué mencionan los papás y mamás? Dicen, los únicos que tienen derecho a pegarle a los niños son sus papás. O sea, prácticamente 5 de cada 10 personas refiere eso. O sea, el solo hecho de que nosotros seamos madres o padres tenemos el derecho de pegar a nuestros hijos e hijas. Son unas preguntas que fueron respondidas en esta encuesta sobre tolerancia social. Padres que desean tener hijos o hijas exitosos o exitosas, para lograrlo pueden recurrir al castigo físico, ¿no? Casi el 21% refiere que está muy de acuerdo. La siguiente, por favor. Pero ya abordando un poco la temática, que es romper el círculo de la violencia, ¿no? Creo que este es uno de los escenarios que todos queremos tener, que es una familia libre de violencia. La siguiente, por favor. Pero primero tenemos que saber el concepto de familia, ¿no? Creo que todos ya hemos leído en diversas charlas, tal vez les habrán dicho qué es la familia, ¿cierto? Pero hay que un poco recordar el concepto. Las familias son las personas que estamos unidas por vínculos de consanguinidad, afinidad, adopción. Es el primer espacio de transmisión de normas, valores, que contribuye a la formación de la identidad de sus integrantes, ¿no? Tiene una función muy primordial en la sociedad de nuestro país, ¿cierto? Es el núcleo de la sociedad. La siguiente, por favor. Pero como familia tenemos varias funciones, ¿no? El de brindar la protección económica, educación, salud, de los cuidados, ¿no? Cuando alguien se enferma en nuestro hogar, siempre somos la familia que siempre está ahí a la expectativa de poder cuidar a alguien, si es el niño, nuestros hijos, nuestros papás, etc. La parte de brindar la educación, la parte afectiva, que lamentablemente también a veces por el tema del trabajo dejamos de lado, el tema de la comunicación con nuestros hijos e hijas, pero también está la parte
socializadora, ¿no? Porque es en la familia donde aprendemos los primeros valores, el tema del respeto, ¿no? La solidaridad, etc. La siguiente, por favor. Pero también hay algo muy importante que justo Juan mencionaba, el tema de la violencia. ¿Dónde aprendemos a ser violentos? En su mayoría. ¿O dónde estaremos empezando a aprender esas actitudes? En la familia, ¿cierto? Pero también hay términos que a veces son muy confundidos. Pensamos que crisis, conflicto y violencia es lo mismo. Juan ya les dio un concepto de la violencia, hasta ahí está claro, ¿cierto? Pero lo que podemos nosotros también conocer es que en toda familia, estimados padres y madres, va a haber situaciones de crisis, que es totalmente normal. ¿Pero qué es una crisis? Algo que nos ha pasado recientemente, por ejemplo el tema del COVID, fue una crisis externa que todos hemos vivido, que ciertamente nos ha afectado, tal vez algunos más, algunos menos, en el tema del trabajo, pérdida de familia, etc. Pero de cierta forma nos ha afectado a todos, ¿cierto? ¿Pero qué es un conflicto? Un conflicto se produce cuando dos o más personas no estamos de acuerdo ante una situación. Entonces es totalmente normal que yo y mi pareja tal vez en algunas situaciones no vamos a estar de acuerdo siempre, ¿cierto? Entonces ahí ya se genera un conflicto. Pero lo que no podemos nosotros normalizar es que el tema de la violencia, que justamente Juan mencionaba que ya es la vulneración de los derechos de toda persona. Entonces, a lo que voy es que en toda familia, estimados padres y madres, va a haber estos tipos de situaciones que son totalmente normales, parte de la vida. Siempre va a haber situaciones de crisis, va a haber situaciones de conflicto, como dicen, no todo es color de rosa, ¿cierto? Pero lo que no podemos aceptar y dar como algo cotidiano es esto, la violencia. La siguiente, por favor. Ahora, es importante poder romper este ciclo, ¿no? Poder rechazar cualquier forma de violencia en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. No podemos justificarlo, ni normalizarlo, ni mencionar que es el único medio tal vez de poder educar a nuestros niños y niñas. Como decía Juan, tal vez poder manejar nuestras emociones, ¿no? Porque la violencia justamente parte de la explosión de la cólera que tal vez podamos sentir. Sentir ira, sentir cólera es totalmente normal y natural. Pero lo que no podemos nosotros excusarnos es por descontrolar o no manejar nuestras emociones, poder acometer algún tipo de situación de violencia a nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces, como sociedad no podemos aceptar estas situaciones, por leves que puedan parecer, pues son injustificables, ¿no? Porque tal vez, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? Que la persona que más los ama puede hacerles algún tipo de daño. Entonces, de manera indirecta, eso es lo que le estamos enseñando, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que en mi hogar exista violencia? El primer punto es padres y madres que impartan disciplina a través de golpes y humillaciones. La ausencia de diálogo y comunicación afectiva en la familia, ¿ya? La desigualdad de roles en la casa entre hombres y mujeres. Si bien es cierto, hemos avanzado bastante en el tema de equidad, pero todavía hay familias que se normalizan y se cree y se piensa que los roles tienen que estar asignados de acuerdo al sexo. Por ejemplo, María es mujercita, tú tienes que encargarte de toda la limpieza, lavado, ¿no? Cocina. Como tú, José, varoncito, no, tú te dedicas a comprar el pan o ciertas actividades de acuerdo a nuestros roles. Por ejemplo, desde ahí podemos nosotros, sin darnos cuenta, estar enseñando cierta desigualdad entre mujeres y hombres de mi hogar, sin darme cuenta. Las faltas de normas claras, ¿no? Es muy importante también poner límites. Nosotros no estamos en contra de los límites que tiene que haber también en los hijos e hijas. Pero un punto muy importante es que estas normas de convivencia tienen que ser aceptadas por todos. Si en mi hogar está totalmente prohibido decir groserías y yo como mamá me sulfuro, grito, insulto, ¿cómo yo luego puedo pedirle a mi niño o
a mi niña, cuando dice una lisura, poder decirle que está mal, si yo soy la primera que no cumplo con esa norma de convivencia. Entonces nosotros somos prácticamente el modelo a seguir. Entonces nosotros tenemos que también enseñar con el ejemplo, ¿no? La poca o nula capacidad para resolver conflictos, ¿no? Si todo tipo de conflictos que puede haber en mi hogar con mi esposo lo resuelvo a gritos, insultos, entonces ¿qué enseño a mis hijos? Que cualquier situación que podrían ellos enfrentarse en la vida van a solucionarlo a través de golpes, insultos, etc. La siguiente, por favor. Ahora, Juan les hablaba bastante sobre el impacto de la violencia, pero yo quiero hablarles específicamente el tema de los niños y niñas, que ustedes ya saben que la violencia tiene efectos en nuestros hijos, ¿no? Un niño o una niña que sufre violencia en su hogar, ojo, no necesariamente sea víctima de violencia directa. El solo presenciar o observar que en su hogar existe violencia ya lo hace víctima de violencia directa. Por ejemplo, si en mi hogar existe violencia, tal vez el padre ejerce violencia hacia la mamá y el niño o la niña observa eso, o el adolescente, el solo hecho de observarlo ya lo hace víctima de violencia directa. ¿Y cuáles son los efectos? Baja autoestima, bajo rendimiento escolar, ¿no? Más violencia, pues la va a reproducir en todas sus etapas de vida. Hay un estudio que refiere que hay cierta relación de los casos de acoso escolar, por ejemplo, o el conocido bullying, como le conocen. Muchos de los casos de estudiantes que ejercen bullying es porque existe violencia en su hogar. Es porque han normalizado este tipo de acciones, este tipo de conductas, por eso lo repiten con sus compañeros o compañeras, ¿no? De igual manera, los niños o niñas que son víctimas de bullying, que no piden algún tipo de apoyo, se vuelven sumisos o sumisas, también, porque no tienen ese tipo de herramientas para poder enfrentar ese tipo de situaciones, porque tal vez en su hogar también existe violencia. Entonces hay una clara relación entre la violencia y el acoso escolar. Los sentimientos de miedo, angustia, depresión, etc., ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, esto de manera breve, ya Juan les ha explicado bastante sobre la violencia física, que creo que es el tipo de violencia que es más fácil de poder reconocer, ¿no? ¿Cómo ustedes podrían reconocer que yo soy víctima de violencia física? A ver, si tengo un moretón, un corte, y si hablo de negligencia, ¿alguien sabe algún ejemplo de negligencia? No llevarlo al médico cuando deberían llevarlo. Muy bien. Juan les dijo algo muy importante. La violencia no solamente es aquella violencia de forma directa, también la omisión a mis responsabilidades. Y si estamos hablando de padres y madres, por ejemplo, me ha tocado un caso donde lamentablemente era un niño que ya tenía un diagnóstico que requería un tratamiento, pero la madre, por un tema de sus creencias o etcétera, no lo llevaba a su tratamiento médico. En este caso era un tema de salud mental. No lo llevaba a su tratamiento. ¿Y qué hacía esto? Hacía que empeore su estado de salud. Y no solo eso, repercutía también a sus compañeros y compañeras, porque ya el niño presentaba actitudes de agresividad que ya no necesariamente eran solo con él, sino también con todo su grupo de compañeros. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta mamá omitía poder llevarlo a sus tratamientos que correspondía. En ese caso, por ejemplo, ella fue denunciada por negligencia. La negligencia, estimados padres y madres, corresponde al tipo de violencia física. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en peligro la salud y la vida de mi hijo o hija. Entonces, ¿queda claro? La violencia no solamente son acciones de forma directa, también están las omisión a mis responsabilidades. Igual, por ejemplo, si yo soy hijo y estoy a cargo de mi papá o mamá que es adulta mayor, que también requiere una atención especializada, pero yo no le doy los cuidados especializados, también podría ser yo denunciada por negligencia. ¿Ya? Entonces, ahora la violencia psicológica es el tipo de violencia que no es visible, se podría decir, pero que es la que afecta en este caso
¿no? ¿A través de qué? De insultos, humillaciones, comparaciones, etc. A veces pensamos y decimos, como una vez escuché de un papá, decía, pero señorita, yo no le pego a mi hijo, yo solo le grito. Pero el gritar, el insultar, también ya estás cometiendo un tipo de violencia psicológica a tus hijos o hijas. Y el hecho de escuchar constantemente que tu padre te dice burro, que no sirves para nada, que te diga ese tipo de calificativos, imagínense cómo se sienten sus hijos. O sea, son situaciones que afectan directamente a la autoestima y que tienen un efecto en la salud emocional de nuestros niños y niñas. La violencia sexual. Algunos ejemplos de modalidades de violencia sexual, estimados padres. ¿Habrá casos de violencia sexual sin contacto corporal? Sí. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, que usted le diga a un familiar o otra persona, a una niña o un niño algo, ¿no? Que indebido, que no le debería decir, ¿no? Ya. Por ejemplo, la exposición a un menor de edad a contenidos de videos íntimos, por ejemplo, o de videos pornográficos, es violencia sexual. Si bien es cierto, no hay un contacto o penetración, como le dicen comúnmente, pero ya es abuso sexual o violencia sexual. El hecho de el acoso sexual en espacios públicos, por ejemplo, también es una modalidad de violencia sexual. Ahora, hay casos que nosotros estamos interviniendo bastante, estimados padres, ojo ahí, casos que son captados por redes sociales. El famoso grooming, no sé si ustedes han escuchado ese caso. Son personas que falsifican cuentas de redes sociales, o sea, se hacen pasar por menores de edad y crean cuentas falsas para contactarse. O sea, inventan nombres, crean perfiles falsos con fotografías falsas de menores de edad, contactan con niños adolescentes, se ganan la confianza, pasado un tiempo los citan, en su mayoría en un parque, en un espacio público, ¿y qué termina? En abuso sexual o en casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Y eso es justamente una de las respuestas del por qué ustedes, día con día, si ustedes se ponen a ver las noticias en redes sociales, niño desaparecido, adolescente desaparecido, niña desaparecida, o sea, varios niños día con día desaparecen en nuestro país. Y muchos de esos a través de las redes sociales. Por eso es muy importante, a veces una mamá me decía, pero señorita, mi hijo está seguro, no sale. Todo el día está en su cuarto con su computadora, pero no sabemos detrás de la computadora o de esa pantalla con qué tipo de personas está interactuando. Por eso es muy importante que ustedes pongan filtros de protección en las páginas que sus hijos e hijas contactan. Y no solamente redes sociales, también están los juegos. Porque a través de los juegos, ustedes saben muy bien que los hijos pueden crear seudónimos o avatars, como ellos lo conocen. Ellos manejan muy bien las redes sociales, incluso mucho más que nosotros. Entonces, este tipo de aplicativos lamentablemente son usados por estos sujetos que saben muy bien que a quienes van a engañar son a los niños adolescentes. No lo hacen con nosotros porque saben muy bien que nosotros vamos a detectar inmediatamente cualquier tipo de situación de alerta. Ahora, ¿saben cuál es el factor de protector para evitar que un niño o una niña acepte ese tipo de situaciones? Es la confianza. Les cuento un caso ahora en Magdalena, justamente fue una niña captada en el Parque Tupa que estaba jugando en esos juegos, en los toboganes, y era un sujeto que la capta y le da una carta con su teléfono. La niña inocente le da su teléfono, empiezan a conversar, a whatsappear, el hombre le empieza a citar para poder conversar, para poder conocerse un poco más. Afortunadamente la niña confía en su mamá, la mamá hace la denuncia, hacen todo un operativo, capturan a este sujeto que ya tenía antecedentes de ser, en este caso, de ser una persona abusadora sexual de niños. Entonces, imagínense que esta niña no hubiese contado a su mamá, que hubiera cedido ante esta seducción de este hombre. Imagínense qué terminaba.
Entonces, justamente el factor protector es la confianza. Si ustedes le brindan esa confianza a sus hijos e hijas, no duden que ante cualquier situación de riesgo que podría presentarse a sus hijos e hijas, van a ser ustedes los primeros en conocer. Porque hay que recordar nuestra etapa de adolescencia. Todos hemos vivido situaciones de riesgo, ¿cierto? Todos hemos vivido situaciones de riesgo, por eso es muy importante la comunicación. Y bueno, la violencia económico-patrimonial es el último tipo de violencia que fue incorporada en el año 2015. Este tipo de violencia más que nada se da, por ejemplo, aquí en San Miguel tenemos muchos casos de adultos mayores que son despojados de sus propiedades, jubilaciones, por parte de sus propios hijos e hijas, ¿no? Ese tipo de casos también pueden ser denunciados. La siguiente, por favor. De manera breve, les voy a mencionar qué hacer si soy víctima, ¿no? La siguiente. La ley 3036-4 es la que nos protege a todas las mujeres e integrantes del grupo familiar. Juan ya les especificaba que cuando hablamos de mujeres no solamente nos referimos a mujeres adultas, nos referimos a mujeres durante toda nuestra etapa de vida, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores. Pero también están los integrantes del grupo familiar, está el esposo, el tío, el abuelo, el hijo, el primo, etc. ¿Qué tipos de violencia puedo denunciar? Justamente las que ya expliqué, la violencia física, la negligencia psicológica, sexual, o la violencia económico-patrimonial. ¿Quiénes tienen que denunciar? O sea, ¿quiénes están obligados a denunciar? El personal de educación y el personal de salud. Justamente está el trabajo articulado con los colegios. Personal docente que identifica un caso, de un posible caso, de un niño o una niña adolescente que es víctima de violencia en su hogar, tiene la obligación de denunciar el caso y paralelamente reportar al servicio del Centro de Emergencia Mujer para nosotros brindarle todo el soporte a este niño. Eso lo dice la ley. Personal de salud también, si en sus labores hay un posible caso de una persona que tal vez está pasando por una situación de violencia, también tiene la obligación de reportarlo o denunciar el caso. Puede denunciar la propia víctima, puede denunciar una tercera persona. Por ejemplo, mi amiga que es víctima de violencia no quiere denunciar por temor o vergüenza, yo puedo ir a una comisaría y poner una denuncia por ella, ¿ya? ¿Cómo se denuncian los casos? Puede ser de forma verbal, puede ser de forma escrita, no se necesita ningún tipo de pago en el trámite, pero también es muy importante dónde denunciar. Puedo denunciar en cualquier comisaría, ¿ya? En cualquier fiscalía o en cualquier juzgado. En estas tres instituciones yo puedo poner una denuncia. Pero conociendo nuestra realidad, las comisarías son las más cercanas, ¿cierto? Entonces, supongamos que es un caso que nos ha pasado en Los Olivos, pero yo me encuentro en Magdalena. Yo puedo ir a la comisaría de Magdalena a poner una denuncia. O sea, no necesariamente tiene que ser en el lugar de los hechos. Algo muy importante es que no necesitas presentar tu DNI como requisito para poner una denuncia. Eso ya lo pueden regularizar luego, pero no es un requisito al inicio. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes conozcan sus derechos. Y otro punto importante es que los niños, niñas y adolescentes que se acercan en alguna de estas instituciones a poner una denuncia, las instituciones tienen la obligación de aceptar la denuncia. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Si son niños, niñas y adolescentes. Justamente, ¿por qué? Porque en su mayoría ocurre en el hogar. ¿Qué pasaba años anteriores? Cuando un niño o una niña adolescente era víctima de violencia, necesitaba el permiso de su papá, permiso de su mamá, apoderado. Llamaban a papá, mamá, apoderado, y decían, no, eso está mintiendo, y se quedaba archivado. Entonces, justamente para poder proteger y por el interés superior del niño o niña adolescente, se ha previsto eso, que todo niño o niña como sujeto de derecho tiene la potestad de denunciar. Ya en la investigación, si se verá que es falso o no es falso, se archiva, pero sí tienen la obligación de aceptarlo o por lo menos investigarlo, que es muy importante, ¿ya? Porque han tocado casos de violencia sexual, donde muchos niños y niñas reportan casos de violencia sexual, pero también nos ha tocado a veces un miembro de la familia, nosotros como familia, queremos a veces negar esa realidad.
Queremos negar y a veces decimos, no, es que mi niño lo está inventando, es parte de una fantasía, etc. Y en vez de darle protección a veces, incluso les hacemos sentir culpables, ¿no? Piensa en tu tío, mira lo que le vas a hacer, o en el abuelo, mira lo que va a pasar. Entonces, a veces estos niños, en vez de sentirse protegidos, se sienten culpables ante este tipo de situación. Lo digo esto porque día con día, justo con Juan, vivimos este tipo de situaciones que son muy lamentables. Casos de violencia sexual de niñas muy pequeñas, de 2 años, 6 años, entonces es muy triste. Entonces, estimados padres y madres, siempre estar en alerta. Justamente les hemos dado unos boletines, algunas recomendaciones donde justamente les menciona algunas recomendaciones para evitar casos de violencia sexual. Es muy importante que ustedes conversen a diario con sus hijos e hijas y estén en alerta. Si hay una situación que tal vez ustedes sospechan algo, por ejemplo, si mi niña no quiere tal vez quedarse ahí con el tío o la tía, o te dice expresamente que algo le incomoda, no duden en su palabra, no les cuestionen, no minimicen, créanles. Porque para un niño o una niña tener esa valentía de poder contar eso, imagínense, a ustedes como padres o madres o tíos o tías o abuelos o personas de confianza, es mucho. Entonces nos ha pasado mucho su caso, por eso les digo y recalco eso, ¿no? La siguiente, por favor, para ya terminar. Bueno, así como hay factores que determinan violencia, también hay factores que disminuyen, ¿no? Como ya les mencionaba, la comunicación, la promoción del buen trato, el diálogo, el respeto, la igualdad y la no discriminación, y sobre todo el rechazo a conductas como la violencia, el consumo de alcohol, etc., ¿no? Y conversar sobre problemas que ocurren en la familia o en el medio social. La siguiente, por favor. Para la siguiente, para terminar, ya quiero explicarles un poco. Nosotros como Centro de Emergencia Mujer somos un servicio que brindamos psicología, servicio social y servicio legal a todas las personas que están involucradas en hechos de violencia en el hogar o violencia sexual. Toda persona que sea víctima puede recurrir a nuestro servicio y estarán siendo atendidos totalmente gratis por un equipo especializado que les vamos a brindar el acompañamiento desde el inicio de la denuncia hasta que termine una sentencia. Este año, por ejemplo, afortunadamente ya hemos tenido 2 sentencias de cadenas perpetuas, justamente por casos de violencia sexual. Entonces, se ha trabajado bastante justamente para poder sancionar y que estas víctimas accedan a justicia. Entonces, es muy importante, si bien es cierto, es bien engorroso los casos de procesos de violencia familiar, pero no dude en el acompañamiento que brinda el Centro de Emergencia Mujer. Es un acompañamiento especializado y sobre todo que presta que toda víctima pueda tener el derecho a justicia, que es muy importante, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos 2 centros de emergencia mujer en San Miguel. Estamos ubicados acá cerca, en Parque Media Luna, en la Casa de la Cultura, pero también estamos ubicados en Maranga, en la comisaría. Ahora, si viven en otros distritos, pueden ustedes llamar a la línea 100 y les van a brindar el centro de emergencia mujer más cercano a su domicilio. La siguiente, por favor, que justamente está aquí. La línea 100 y el chat 100. La línea 100 es una línea gratuita para reportar casos. Ojo, si en mi comunidad soy testigo de un caso de violencia, sea un niño o una niña, o cualquier caso de violencia en el hogar, yo puedo llamar de forma anónima, solo brindando los datos de la presunta víctima, los datos de la vivienda, y nos va a ayudar a nosotros como equipo del Ministerio de la Mujer a acercarnos a la vivienda y brindarle todo el servicio que corresponde a la víctima. Ustedes pueden hacerlo de forma anónima, no es necesario que ustedes brinden sus datos. Atiende las 24 horas del día, incluso sábado, domingo y feriado. Y el chat 100 es un servicio de psicología por internet. Si ustedes quieren una orientación psicológica, conversar con un psicólogo del Ministerio de la Mujer o psicóloga, tal vez hay problemas con la pareja, con los hijos, alguna recomendación, ustedes pueden ingresar aquí. Y no necesariamente para adultos, ¿ah? También pueden ingresar niños, niñas y adolescentes. Porque justamente este servicio al inicio fue creado exclusivamente para adolescentes. Pero desde la pandemia se ha aperturado para todo público. Porque justamente en el año de la pandemia fue a
a través de este servicio donde hemos reportado muchos casos, muchos niños y niñas ingresaron a este servicio a pedir algún tipo de ayuda. Entonces, no duden, estos son todos los servicios totalmente gratis a disposición de ustedes. Y bueno, termino con este último PPT, que es: escuchemos a nuestras hijas, hijos y adolescentes sin juzgarlas, ni juzgarlos, ni criticarlos, ¿no? Y sobre todo rechazando todo tipo de violencia. Y como decía Juan, nadie nace violento, pero así como hemos aprendido a ser violentos, podemos desaprender o cuestionar algunas actitudes que tal vez yo, sin darme cuenta, lo estoy repitiendo y estoy enseñando a mis hijos de forma indirecta. Y sobre todo, si bien es cierto, no podemos cambiar nuestro país de un día para otro, pero sobre todo cambiar uno mismo y trabajar por lo menos con los entornos más cercanos, que es nuestra familia. En eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por todo el tiempo que ustedes nos han brindado. Muchas gracias. Muy bien, brindamos fuertes aplausos para la señora Lady y el señor Juan, que nos han brindado información muy pero muy importante. Y tenemos que ir con la conclusión de que lo más importante es nuestra familia. Y tenemos que generar vínculos de confianza con nuestros hijos, porque prácticamente esa es la clave para prevenir cualquier tipo de violencia.